preventivo social y obligatorio en la provincia de Chaco hasta el 28 de junio, tal cual lo ha manifestado el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, y en virtud de una evaluación de la situación sanitaria respecto a la pandemia COVID-19 en la provincia del Chaco, realizado por el equipo encabezado por el jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, junto al equipo de salud pública, hemos acordado una serie de medidas de carácter adicional con el objeto de cumplir una perspectiva cierta de reducción del número de casos en la provincia. Nosotros hoy tenemos muy claramente delimitado nuestro problema de circulación comunitaria en la provincia de Chaco, en el área metropolitana del Gran Resistencia, que concentra el 97% de los casos, y obviamente cuando dividimos la provincia en 25 departamentos, un departamento, que es el San Fernando, tiene circulación comunitaria, el resto no tiene circulación comunitaria. Es decir, 24 departamentos de los 25 no tienen circulación comunitaria. Del mismo modo que de los 69 municipios de la provincia, 65 no tienen circulación comunitaria. Eso no significa que debe existir un relajamiento, porque objetivamente nosotros lo que tenemos que pensar cierta y objetivamente es que cuando existe circulación comunitaria en un área determinado, eso significa que debe mantenerse los criterios de restricción de circulación, sobre todo en zonas críticas respecto a zonas no críticas. Precisamente las barreras que deben implementarse deben persistir respecto a el traslado de personas de zonas críticas a zonas no críticas. Nosotros tenemos que admitir que el área metropolitana de Gran Resistencia es una zona crítica, por lo tanto existe circulación comunitaria. De manera que las personas que se trasladan desde nuestra área crítica a otras deben tener, obviamente, las barreras sanitarias correspondientes. En este sentido, lo que queremos decir es que seguimos manteniendo los 4 indicadores básicos. Estos están sobre la base, no quiero hacer referencia simplemente a este tema, pero seguimos manteniendo tasa de duplicación y tasa de contagio. El caso del índice de número básico de reproducción, que es R0, que se mantiene en torno a 1, pero con los últimos casos de los últimos 3 días se sobrepasa la línea de 1, con lo cual es muy importante entender claramente que en epidemiología el número básico de reproducción de una infección, que es también llamado ritmo básico de reproducción, es extremadamente importante para ver si vamos bien o vamos mal. Efectivamente, en los últimos 3 días, nuevamente, tuvimos recuperación, un incremento del número de casos que ineludiblemente debemos tener una mayor firmeza para neutralizarlos. Y lo mismo con el método BIT, digamos, de proyección de propagación acelerada y desacelerada. Habíamos mantenido una propagación desacelerada, pero en los últimos 3 días otra vez estamos en propagación acelerada. O sea que tenemos que hacer un monitoreo constante de los indicadores para observar claramente la aplicación de las medidas. ¿Cuáles son las decisiones adoptadas por el gobierno conforme a una agenda de trabajo realizada con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la República Argentina? Lo que nosotros planteamos es, primero, la extensión del aislamiento social preventivo obligatorio con máxima restricción de circulación en los barrios que presentan casos agrupados que impliquen circulación comunitaria. Barrio Toba, Mapic, Nuevo Amanecer, Don Santiago 3, Chacra 24, entre otros. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que el equipo conformado con las fuerzas de seguridad y las autoridades sanitarias, frente a la identificación del índice de movilidad, automáticamente tengamos, primero cada 2 horas, un sistema de monitoreo. Cuando se advierta circulación comunitaria, automáticamente la presencia a través de patrullaje policial cada 2 horas, con drones, con el índice de movilidad que tiene un delay de 24 horas de proceso, pero básicamente lo que nosotros necesitamos es entender que el aislamiento preventivo social obligatorio debe hacerse sobre todo como bloqueo focal, es decir, donde nosotros advertimos que en un mapa de 200 metros de distancia hay varios casos, allí nosotros haremos un sistema de monitoreo continuo, de bloqueo focal, pero vamos a propiciar en ese sentido una participación con las comisiones vecinales, como efectivamente hemos tenido el día viernes una reunión con la Comisión de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Es decir,
nos han sugerido una participación de las comisiones vecinales, de sacerdotes y pastores, de miembros de la comunidad y de las asociaciones sociales y comunitarias, con el objeto de trabajar una interacción de participación social. Nosotros advertimos que ese es un problema y la única manera de cortar la circulación comunitaria es, primero, prevenir efectivamente la circulación, o sea, reducir o desincentivar la circulación. En segundo lugar, cuando identificamos un caso positivo, promover el aislamiento social, tanto individual en un hogar o comunitario, cuando la infraestructura así lo amerite. Y en virtud de ello también rápidamente el seguimiento de los contactos estrechos. O sea, concretamente, nosotros primero tenemos que prevenir, para lo cual tenemos que restringir la circulación. Después, si se identifica el caso, automáticamente, cuando tenemos un caso positivo, tenemos que ver los contactos estrechos para impedir la circulación de los contactos estrechos y también lograr efectivamente la clasificación de leves, moderados y graves con el objeto de tener detección precoz. Porque cuando tenemos un caso positivo, el problema es que hay que detectar precozmente la evolución de la sintomatología a los efectos de impedir el agravamiento del caso. Por eso es muy importante lo que nosotros vamos a instrumentar en esta etapa, es decir, un equipo de vigilia permanente a los efectos de lograr estas tres cuestiones: aislar, controlar, corregir, y eso implica evidentemente tener equipos interactivos en esta situación. ¿Qué es lo que vamos a hacer, digamos? En términos concretos, vamos a aplicar el plan Detectar para los barrios Toba, Chacra 24, Don Santiago 1, 2 y 3, barrio Mapic, barrio Nuevo Amanecer, La Toma en Barranqueras y Santa Catalina, en zona norte. Y en zona sur, con el Centro de Salud de Villa Libertad, Huiralde, Santa Inés, Don Alberto, Don Andrés y Santa Rita. En ese sentido, el laboratorio central será el laboratorio de procesamiento de todas las muestras. El plan Detectar ha resultado muy eficaz para la provincia de Buenos Aires, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el AMBA, y en ese contexto nosotros queremos aplicarlos en la provincia de Chaco. Eso es una sugerencia, una recomendación, y todo el equipo va a estar trabajando en esta materia. También las recomendaciones surgidas en esta visita del día viernes ha implicado claramente la existencia de 365 casos de COVID-19 confirmados que constituyen casos leves. En ese sentido, hemos implementado una estrategia para un proceso de internación con financiamiento del Plan Sumar en hospitales públicos o en sanatorios privados o en centros especialmente habilitados a los efectos de establecer un seguimiento continuo de la sintomatología, pero sobre todo a los efectos de garantizar eficacia en el control. La única manera de controlar la circulación comunitaria es, cuando existe un caso confirmado positivo, identificar rápidamente los contactos estrechos. Y si impedimos la circulación del COVID positivo y de los contactos estrechos, el virus se extingue. Entonces, el tema es que nosotros lo hemos hecho en forma sistemática y rigurosa respecto a los equipos que hemos tenido en consideración para el seguimiento de los casos positivos y de su evaluación. Pero en este caso será una medida de carácter excepcional. Mañana todo el equipo, con sus respectivos responsables, tendremos la adopción de las decisiones para que en un plazo máximo de 48 horas se haga la evaluación de los casos a los efectos de las derivaciones respecto a las internaciones y los seguimientos. Otra de las medidas que se han implementado precisamente tiene que ver con la organización de un centro de contacto y rastreo de COVID-19 mediante la convocatoria de 263 docentes y no docentes, lo que se denominan trazadores. Y los trazadores es lo que permite identificar el caso positivo con los contactos estrechos, precisamente para impedir la circulación. La verdad es que estamos muy satisfechos porque esto fue una convocatoria pública realizada por el Ministerio de Educación. Preferentemente trabajamos con un perfil de docentes y no docentes que obviamente forman parte
de una estrategia más adecuada de acercamiento para esta problemática. Lo hacemos sobre la base de una metodología difundida por la Johns Hopkins University y a su vez eso requiere todo un programa de capacitación que nosotros lo vamos a hacer de modo inmediato. Nos parece que esta es una muy buena circunstancia para hacerlo. También vamos a constituir un equipo médico especializado para el seguimiento de contactos estrechos de pacientes con indicadores de detección precoz de agravamiento de síntomas. O sea, es muy importante cortar la circulación viral o comunitaria en todas sus fases, pero también es muy importante la detección precoz, porque cuando objetivamente la sintomatología se agrava en algunos aspectos y el monitoreo es permanente, podemos resolver con mayor calidad los casos y obviamente eso significa intervención rápida y precoz. El otro día hicimos nosotros, junto a la ministra Paola Benítez, una teleconferencia con nuestro comité de expertos y una de las recomendaciones de este comité de expertos era la detección precoz de los síntomas con el objeto de evitar la fase sucesiva, que es oxígeno, respirador, etcétera, porque eso obviamente agrava la situación del paciente y eso naturalmente no es lo adecuado y lo conveniente. Eso también ha sido bien recepcionado por las autoridades sanitarias de la Nación. Nosotros lo que queremos en este contexto es que el plan preventivo sea sobre la base de un seguimiento y participación de las comisiones vecinales para personas que constituyen factores de riesgo. La convocatoria es para las organizaciones sociales, agentes sanitarios, pastores y sacerdotes de iglesias evangélicas y católicas para fortalecer un plan preventivo de acercamiento de contactos estrechos y atención a personas con factores de riesgo. Aparte de una metodología de seguimiento sistemática, nosotros creemos en la participación social y comunitaria con el objeto de cuidar a las personas que constituyen factores de riesgo. Más de 60 años, con enfermedades de base, son personas que nosotros tenemos que cuidar muy especialmente. Si tienen que hacer trámites, ver si lo podemos hacer nosotros, para que no se trasladen. Entonces, eso significa pagos, cobros, provisión de alimentos, medicamentos, atenciones de distintos tipos y naturaleza. Esto no es una medida restrictiva o represiva, es para cuidarnos. Y en ese sentido, voluntarios y organizaciones que participen nos permite también sobrellevar mejor un aislamiento de estas características. También nosotros hemos propiciado, con la regulación que establece la Autoridad Sanitaria Nacional, que se otorgará el alta clínica sin PCR para pacientes leves con 14 días de aislamiento, digamos. Y en el caso concreto, alta clínica sin PCR negativas en 14 y 21 días en personal de salud, residente o persona que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada, fuerzas de seguridad, personas que brindan asistencia a personas con factores de riesgo y los pacientes moderados o graves. Vuelvo a insistir en este sentido. El concepto de alta clínica sin PCR para pacientes leves es entre 14 y 21 días de aislamiento. El criterio de alta va a ser resuelto con este comité médico. Es decir, tenemos un piso de 14 días y un esquema de evolución superior a eso. También el licenciamiento obligatorio para personas que constituyen factores de riesgo siguen muy claramente enfocadas en personas embarazadas, en inmunosuprimidas, en personas con antecedentes respiratorios, con antecedentes cardíacos, a mayores de 60 años, a personas con diabetes tipo 1 insulino dependientes y personas con insuficiencia renal y personas que por indicación médica deban guardar aislamiento por cualquier tipo de circunstancia. También dentro de las medidas se establecerá un estudio serológico en los barrios populares y comunidades originarias para definir la proporción de positivos. Se establece también, a los efectos de tener una sola metodología de divulgación, un horario de cierre de carga de la base de datos a las 18 horas entre provincia y nación, porque muchas veces tenemos datos distintos de acuerdo a los horarios de comunicación y en consecuencia pretendemos que el sistema unificado a nivel nacional funcione también sobre la base de la metodología de carga. Pretendemos fortalecer el sistema de control en geriátricos, contextos de encierro, comunidades originarias y barrios populares. En ese sentido, se van a hacer el máximo de los esfuerzos para corregir claramente estas tendencias. Recordemos que nosotros, más o menos, tenemos entre
los casos iniciales y la expansión viral en el sistema sanitario, tenemos cerca de 363 casos, con distintas metodologías y contactos estrechos y mecanismos de expansión, lo cual es muy importante observar el riesgo que esto significa y los mecanismos de cumplimiento estricto del protocolo. Por eso vamos a ser muy enfáticos también en una metodología que signifique hacer un seguimiento del número de camas, pero también de los recursos disponibles para tener un monitoreo persistente. Vamos a tener restricciones de ingreso y corredores de circulación. O sea, nosotros tenemos una cuestión que es objetiva. Aquí tenemos circulación comunitaria. Esta circulación comunitaria determina que es un área crítica. Hemos tenido en 3 clústeres de fuerte expansión viral: el clúster importado, el clúster sanitario y el clúster de barrios populares. Entonces, nosotros estamos en una zona crítica, que tenemos que tener muchas restricciones, hasta que esto, evidentemente, pueda ser superado. Nosotros no nos podemos comparar con otras provincias o con otros países. Cada uno aplica distintas metodologías conforme a su identidad cultural, a los múltiples factores que esto incide. Por lo tanto, compararnos con otras provincias no tiene ningún sentido. Compararnos con otros países tampoco tiene sentido. Lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el método contrafáctico, lo que expliqué el día viernes. Nosotros podríamos tener 20.972 casos y más de 2.000 muertes si no hubiésemos aplicado casi todo este tiempo de más de 80 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Esto genera hartazgo social y obviamente el sufrimiento de muchas familias. Pero lo cierto es que esto vale la pena, porque como es difícil comparar la evolución del virus, es muy importante saber claramente que, como dijimos, como no hay remedio, no hay vacunas, y a su vez también es la persona la que busca el virus y lo traslada, la verdad es que eso depende mucho de la responsabilidad individual, comunitaria, de la idiosincrasia, de la identidad cultural y de muchos factores que tienen que ver con el entorno de base social o de infraestructura social básica. De manera que esto es lo que nosotros tenemos que ser extremadamente rigurosos. A nadie nos gusta, y a las autoridades sanitarias y a todo el equipo de gobierno, tener casi 90 días de enorme estrés desde el punto de vista del trabajo cotidiano para mitigar el riesgo, es agotador. Esto es agotador para las fuerzas de seguridad, es agotador para los trabajadores de la salud, es agotador para las personas que tienen que hacer aislamiento, es agotadora aún más para las personas que constituyen factores de riesgo. Pero la verdad es que la única vía razonable propuesta es esta. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo y para eso es muy importante detectar precozmente aquellos lugares que pueden potenciar la circulación viral. Lamentablemente, en la provincia tenemos 319.000 personas que pertenecen a la economía informal. Y tenemos cerca de 557.000 personas que perciben ingresos en materia de seguridad social. Y obviamente eso significa que el Correo Argentino, el Banco de la Nación, otros bancos, el Nuevo Banco del Chaco, si no fuera por el Nuevo Banco del Chaco, que tiene hoy más de 600.000 personas atendidas en el sistema de seguridad social a través de sus 26 sucursales, 35 minifiliales y 280 cajeros automáticos, la verdad es que tendríamos una concentración de personas extraordinariamente importante. Entonces, vamos a tener, a partir de ahora y la próxima semana, otra vez concurrencia de personas al centro. Y la verdad es que tenemos un esquema de 13 casos activos en el macro y microcentro de la ciudad. 13 casos activos. En ese sentido, quiere decir que existe circulación viral. Y en este sentido, lo que tenemos que observar es que la persona puede venir al centro, cargar con el virus y llevárselo al bar. Por eso es muy importante entender que en circulación comunitaria la suma de un síntoma, otro síntoma, automáticamente lleva a tener a la persona en alerta respecto a la expansión del virus.
nosotros vamos a poner muchas restricciones de ingresos y corredores de circulación. Respecto a las provincias, cuando existe, podemos trabajar corredores especiales, por ejemplo con Santiago del Estero, porque son corredores en donde observamos que en nuestras respectivas comunidades y departamentos no hay casos, o no hay circulación comunitaria. En este sentido, podemos tener un sistema de regulación flexible de frontera. Pero en los casos en que efectivamente vengan, o sea, zonas críticas a no críticas, la verdad es que vamos a tener que tener mucha regulación. De zonas no críticas a zonas no críticas, mayor flexibilidad. Todo lo que tenga contacto con zonas críticas, mucha regulación. Entonces, lo que vamos a hacer es con muchísima rigurosidad establecer los sistemas de bloqueo focal en los lugares en donde identifiquemos casos confirmados positivos que efectivamente requieren bloqueo de carácter focal. Es la única manera de evitar la circulación. Por eso, vuelvo a insistir en el tema de internación de los casos leves, con distintas metodologías y modalidades, la regulación y búsqueda rápida de contactos estrechos, porque muchas veces no se dicen los contactos estrechos. Entonces, cuando se oculta la identidad de los casos estrechos, estamos en realidad poniendo en riesgo a otra persona que puede tener o adquirir el COVID-19. Entonces me parece que esto es un tema importante. Vuelvo a insistir, vamos a tener rigurosidad y fuerte restricción de frontera. Vamos a limitar de una manera severa, restrictiva, los controles correspondientes. Vamos a ser inflexibles, duros, claros y contundentes en zona crítica y sobre todo en bloqueo focal de barrios, con la participación de la comunidad, pero entendiendo que es la única manera de erradicar la circulación comunitaria. Y vamos a hacer organizadamente con las distintas provincias argentinas los corredores de mayor restricción relativa y de mayor flexibilidad conforme a circulación entre zonas críticas y zonas no críticas. En este sentido, también hemos acordado con la Autoridad Sanitaria Nacional y con el jefe de Gabinete de Ministros un comité de evaluación de morbimortalidad para establecer un análisis de las historias clínicas de las personas fallecidas y las contagiadas con COVID-19. Y también vamos a tener un mapa de disponibilidad de camas hospitalarias y no hospitalarias con los insumos, medicamentos, instalaciones y equipos de protección personal para la atención de pacientes. Esto va a establecerse a través de un sistema con detección claramente de camas y de insumos, medicamentos, recursos humanos, etcétera, con el objeto de garantizar la disponibilidad de las mismas respecto al tema de atención de pacientes. Entonces, esto es en general las medidas que nosotros hemos planteado. Para repetir, primero, aislamiento social preventivo y obligatorio en zonas de máxima restricción que presenten claramente casos y que requiera bloqueo focal. Segundo, plan detectar en zona norte y zona sur. Tercero, internación de casos leves en hospitales públicos y sanatorios privados y otras instituciones especialmente habilitadas para garantizar la rigurosidad del control, el seguimiento de los casos, la detección precoz que permita efectivamente tener un bloqueo absoluto de circulación y de contacto. Cuarto, el tema de trazadores con centros de contacto y rastreo con el objetivo de lograr que 263 docentes y no docentes debidamente calificados puedan garantizar el vínculo entre contagiados y contactos estrechos para impedir la circulación. Quinto, equipo médico especializado para el seguimiento de los contactos estrechos de los pacientes, digamos, con indicaciones para la detección precoz de agravamiento de síntomas, o sea, llegar antes, llegar mejor y evitar efectivamente el agravamiento de los casos. Sexto, el plan preventivo con la participación de carácter social, organizaciones sociales, comunitarias, religiosas. Séptimo, el tema de alta clínica, sin PCR para pacientes leves entre 14 y 21 días a criterio del equipo especializado en la materia y sin PCR negativas de 14 a 21 días en personal de salud, residente o personas que trabajan en instituciones cerradas o de internación prolongada, fuerza de seguridad, personas que brindan asistencia a personas con factores de riesgo y los pacientes moderados o graves. El licenciamiento obligatorio de las personas que constituyen factores de riesgo, creo que es el octavo. El estudio serológico noveno
la unificación de horario de cierre, de carga. 10, el fortalecimiento del sistema de control de geriátricos, lugares de encierro, comunidades originarias y barrios populares. 12, restricciones de ingreso y corredores de circulación. 13, comité de evaluación de morbo y mortalidad. 14, disponibilidad de camas hospitalarias y no hospitalarias con un sistema online. De manera que eso es lo que hemos convenido, porque fueron análisis de aproximadamente 19 puntos, que lo hemos consolidado en 14 puntos, un plan sistemático de seguimiento con los indicadores, el comité de evaluación y seguimiento también de la Comisión de Emergencia Sanitaria, que hemos puesto también en vigencia, y toda la participación de la comunidad para hacer evaluación, sistematicidad en los seguimientos de casos, a no decaer, a poner mucho énfasis, esfuerzo. Estamos logrando resultados, aún cuando se incrementa el número de casos, aún cuando sentimos el dolor por la muerte de un hermano nuestro, también sentimos la alegría, como el caso de Maidana, que hoy pudo salir del hospital, como hay el esfuerzo que hacen los trabajadores de la salud, la alegría que existe en la pastilla 6 del Hospital Ferrando, cuando observan que después de 23 días de un paciente que estuvo internado, entubado, que tuvo un tratamiento, se logran ya el 4.º paciente consecutivo que va emergiendo, 5 pacientes que van saliendo con el esfuerzo extraordinario y el trabajo de todos. O sea, también quiero decir esto como último mensaje. Este no es tiempo para polémicas y para discutir. Nosotros vamos a ser muy receptivos de todas las recomendaciones para mejorar, para perfeccionar. He tenido mensajes que no he podido responder a todos porque estamos realmente con muchísima actividad, pero nosotros vamos a ser capaces de generar el ámbito para que podamos resolver estas cuestiones. Después que superemos la pandemia, el COVID-19, podemos tener todas las diferencias, pero ahora no tenemos que tener diferencias. Tenemos que tener la apetencia por tener la solidaridad, tener capacidad para resolver los temas. Hacemos el máximo esfuerzo. Me consta que todo el equipo hace un gran esfuerzo. Estar 90 días con una pandemia de estas características, con todos los problemas de carácter fiscal, financiero, lleva a un cansancio y a un agotamiento extremo. No hemos parado ningún minuto, ni un minuto, desde el 10 de diciembre. Y la verdad es que hicimos un esfuerzo extraordinario, porque se pierden muchos recursos por caída estrepitosa de la actividad económica, y hemos soportado, a excepción de 67 respiradores, el hospital modular y otras cuestiones, mucho de lo que hemos soportado lo soportamos solos en el sentido de las erogaciones que el sistema sanitario demanda. Es muy caro el tratamiento de cada persona. Probablemente nadie lo sabe, pero eso significa un esfuerzo fiscal y financiero para la provincia equivalente a no menos de 500 millones de pesos por mes. Mucho dinero. Y eso significa en un contexto de caída estrepitosa de la actividad económica. Me consta el esfuerzo que hace el presidente Alberto Fernández, su jefe de gabinete, su equipo, para trabajar en conjunto, pero la verdad es que hacemos el máximo esfuerzo para tener la mejor capacidad de atención con la mejor predisposición para resolver los inconvenientes que esto suscita. Ojalá Dios quiera que las medidas que apliquemos, la cooperación con el Estado Nacional, que podamos lograr resultados. Seguramente podremos detectar con el plan detectar más casos, pero a su vez eso también nos va a permitir tener mejor información y mejor capacidad de resolución. Acá esto no se resuelve de un día para el otro, es un tema complejo, pero lo más importante es estar bien focalizado para entender que la situación, así como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los afecta, a la provincia de Buenos Aires los afecta, al área metropolitana de Buenos Aires también, a nosotros nos ha afectado porque somos concomitantes a ese proceso. Lamentablemente, casos importados que fueron duros y nos ha impactado a nosotros. ¿Por qué? Porque muchos viajeros fueron provenientes de distintos lugares del mundo que ineludiblemente impactaron desde el punto de vista de la circulación comunitaria en otros países y lamentablemente se reprodujeron en la provincia. Bueno, a nosotros otras provincias tuvieron mejor suerte de no tener contagios de esta naturaleza o no tuvieron casos importados. Nosotros lamentablemente lo tuvimos y tuvimos que apechugarnos, hacer el máximo esfuerzo, tomar las decisiones. Tomamos las decisiones preventivas antes que la nación inclusive, y la verdad es que esto requiere un gran esfuerzo. Así que muchas gracias, y esto es lo que vamos a
Mañana tenemos a las 10 el equipo de coordinación, se van a ir divulgando con detalle estas medidas. El instrumento legal correspondiente será publicado el día de mañana, así que estamos trabajando incansablemente para eso.